Qatar no solo es el mundial más caro de la historia, es el primero en recibir la certificación 20.121, una norma de estándar nacional que establece las condiciones para desarrollar un evento de forma sostenible. Si ya es complicado organizar una Copa del Mundo de forma sostenible, imagínate hacerlo en Qatar. Para situarnos, hay que saber qué es Qatar. Qatar es un estado árabe con 51 años de antigüedad y monarquía absoluta, en el que viven 2,9 millones de habitantes, de los cuales casi el 80% de la población es extranjera. Su tamaño es como la mitad de Galicia y el 96% de su territorio es desierto. Pero aún así poseen la renta más alta del mundo. ¿Cómo han conseguido esto? Pues a base de vender y exportar hidrocarburos, lo que representa el 88% de sus exportaciones. Es de los países que más gas licuado exporta del mundo y para la Unión Europea representa el 5% del gas natural importado de países de fuera de la Unión Europea. Esta cifra sube hasta el 30% si nos vamos a Reino Unido, y si hablamos de Españita no llega al 3%, aunque sí que es cierto que en prepandemia Qatar representaba un 11% de las importaciones de gas natural. Sin embargo, tras unas reuniones y miles de millones de euros, Qatar incrementará sus exportaciones a España a partir de 2025. Además, poseen la tercera reserva más grande del planeta de gas natural, lo que significa el 15% de las reservas de gas natural existentes. Y no todo se reduce al gas, también tienen petróleo, siendo el 13º país con la reserva de petróleo más grande. Todo esto y un mix energético basado 100% en combustibles fósiles ha hecho que Qatar pasase de emitir 200.000 toneladas de CO2 hace 60 años a más de 96 millones de toneladas de CO2 a día de hoy. Son además el país con mayores emisiones per cápita del mundo, 25 toneladas por habitante. Para que nos hagamos una idea, en España hablamos de 5 toneladas por persona y en Estados Unidos de 16. Y sí, este año se celebra el Mundial del Qatar, el primer mundial neutro en carbono según la FIFA. De hecho, el CEO de la organización, Nasser Al-Khater, dijo: la sostenibilidad siempre estuvo en el corazón de Qatar. Con la sostenibilidad desde pequeñito. Desde la FIFA estiman que emitirán unas 3,6 millones de toneladas de CO2, lo que viene a ser la mitad de lo que emite Uruguay en todo un año. El 51,7% corresponderán a los desplazamientos de federaciones y aficionados, el 24,2% a la construcción y el 20% al alojamiento. Además, destacan otras formas de las que van a reducir su huella de carbono: torneo compacto, evitar vuelos internos, estadios desmontables, estándares mínimos para proveedores y patrocinadores del torneo, alojamiento verde y plantaciones de árboles. ¿Y qué hay de cierto en esto? Pues suscríbete, que es gratis y ahora te lo cuento. Un mundial neutro en carbono no significa que vayan a emitir 0 toneladas de CO2, sino que tienen que compensar los 3,6 millones de toneladas de CO2. Para ello tienen que comprar 1,8 millones de créditos de carbono para así quedar a cero. Sobre esto, un informe de Carbon Market Watch determinó: parece probable que se haya subestimado la huella total prevista del acontecimiento, al igual que los créditos de carbono que se barajan para compensar las emisiones y su nivel de integridad medioambiental. Es decir, según Carbon Market Watch, los 3,6 millones de toneladas de CO2 que decía la FIFA, que por cierto son unas 1,5 millones de toneladas más que el anterior Mundial de Rusia, podrían ser todavía más. Y sobre la compensación de carbono, la revista especializada en ciencia Scientific American añadía: los programas de compensación que permiten a personas y empresas comprar créditos de carbono que pagan proyectos ambientales en todo el mundo a cambio de cancelar su propia huella de carbono, no solo son notorios por ser ineficaces, sino también por impulsar el colonialismo del carbono, en el que los países en el sur global están encargados de ejecutar proyectos de compensación de carbono que solo terminan beneficiando a los libros de contabilidad ambientales del norte global. Por si esto fuera poco, Carbon Market Watch destacaba que solo se han emitido 200.000 de los 1,8 millones de créditos de carbono que se necesitaban. O sea que ni son las emisiones que dicen, ni lo que van a hacer para compensar es eficiente, y para eso ni siquiera lo están haciendo. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. ¿Qué pasa con las otras opciones que han comentado para reducir su huella de carbono? Es cierto que las sedes están construidas a un máximo de 75 kilómetros y no habrá vuelos internos, pero es que Qatar tiene 85 kilómetros de ancho y 185 de largo. O sea, si quieres, hazme un estadio flotante. Los estadios es quizás de las cosas más polémicas cuando se organiza un mundial. La mayoría de ellos después son costosos de mantener y caen en el abandono. El cemento y el hormigón son las sustancias más utilizadas en el planeta después del agua y representan el 8% de las emisiones totales de CO2. De ser un país, solo estaría superado por China y Estados Unidos. De los 8 estadios construidos, uno es desmontable. Y vale, sí es gracioso porque está hecho con container. Los otros tienen planes de reutilización, pero ya me dirás tú cuál será el uso real en un país sin tradición futbolera. Y nos olvidamos de una cosa: césped hay que regarlo. Según Reuters, se necesitan 10.000 litros de agua para regar cada césped al día. Y claro, no solo hay que regar los 8 estadios, sino también los más de 40 campos de entrenamiento que hay para las diferentes selecciones. Y claro, diréis: hostia,
¿de dónde saca esta gente el agua si el 96% de su país es desierto? Muy buena pregunta. Pues del mar, mediante el uso de plantas desalinizadoras, que tienen un alto uso de la energía y que se abastecen a base de combustibles fósiles. Pero no todo queda ahí, de regalo estas plantas devuelven salmuera calentita que le va a la vida marina. Sobre los sponsors y proveedores hablamos de McDonald's, Qatar Airways, Crypto.com o Coca-Cola. La verdad que sobran las palabras, pero sí que es cierto que quiero destacar a Qatar Energy. Qatar Energy es la empresa petrolera de Qatar. En 2021 fue la quinta empresa más grande de gas del mundo. En octubre de 2021 cambió el nombre de Qatar Petroleum a Qatar Energy para marcar una nueva estrategia. ¿Acaso para llevar a cabo la transición energética? No, para la estrategia del greenwashing. Bien. Es cierto que no habrá vuelos locales, insisto, 85 kilómetros de ancho y 185 de largo, pero aún así, debido a la escasez de alojamiento en Qatar, habrá más de 160 vuelos diarios de países vecinos como Kuwait, Omán, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Sobre la plantación de árboles para compensar la huella de carbono, además del colonialismo y la ineficiencia que comentábamos antes, Carbon Market Watch añadió: aunque los organizadores afirman que estas plantaciones ayudarán a absorber miles de toneladas de carbono al año, esto es solo una parte de la historia. Para que sea realmente beneficioso para el clima, este carbono tiene que ser almacenado durante siglos, al menos 200-300 años, antes de que se pueda afirmar de forma creíble que esta eliminación de carbono contribuye a mitigar el cambio climático. Organizar una Copa del Mundo es algo insostenible tanto a nivel ambiental como económico. Hay que construir tremendos estadios para usarlos durante un mes, construir alojamientos para que la gente que va a ver el mundial lo vea, sumarle el tema del desplazamiento, etc. Pero es que Qatar es un país insostenible per se. Hablamos de un país construido sobre un desierto, un mix energético 100% basado en combustibles fósiles, donde no tienen agua y tienen que desalinizarla del mar, y donde su capital está siempre entre las ciudades más contaminadas del mundo. O sea, así que imaginaos organizar un mundial en Qatar. Obviamente no es algo solo insostenible, sino que el hecho de decir que va a ser respetuoso con el medio ambiente o neutral en carbono lo convierte en puro greenwashing. Y sí, es cierto que el mundial también está siendo polémico por la ausencia de derechos humanos en Qatar, por la muerte de más de 6.500 trabajadores durante la construcción, etc. Pero he querido hacer un vídeo sobre algo en lo que soy experto en el tema y no se está hablando, que es el greenwashing de Qatar 2022. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete. Es gratis. Te recuerdo que me puedes seguir en redes sociales, soy Ecodiuku en todas ellas, y que cada viernes a las 11 de la mañana estoy en Twitch haciendo un repaso de las noticias más importantes sobre cambio climático y medio ambiente. Y si no te puedes pasar a esa hora, no te preocupes. Lo resubo en formato podcast y video podcast a YouTube, Spotify, Evox y cualquier plataforma. Simplemente busca actualidad climática en tu plataforma de podcast y ya está. Si queréis saber más sobre el tema de derechos humanos y la parte social, os dejo 2 buenos vídeos por aquí para que le echéis un vistazo. Y si os interesa saber por qué Qatar es tan rico e indagar un poco más sobre su historia y desarrollo, os dejo otro buen vídeo por aquí. Living life every day